Descubre el lugar sagrado donde la presencia divina fue revelada. Un milagro transformador de fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la tranquila localidad de Ramá, vivía Ana, esposa de Elcaná, un hombre de Dios. En un tiempo de angustia y desesperación para el pueblo de Israel, Ana enfrentaba una carga personal que la oprimía. Año tras año, su corazón se sumía en tristeza por su estéril condición, un lamento silencioso que la acompañaba en la celebración de la Pascua, donde las familias se regocijaban en la alegría de ser madres. Ana miraba a su alrededor, y el dolor aumentaba, el eco de las risas y los llantos de otros niños resonando en su alma como un constante recordatorio de su vacío. Elcaná, con amor y ternura, la llevaba al sagrado santuario en Silo, donde la presencia de Dios se sentía viva entre los fieles. Allí, en medio de la multitud, Ana se sentía pequeña, casi invisible. En su interior una tormenta de emociones la consumía, mientras otros ofrecían sus sacrificios y oraciones de agradecimiento. El incienso ascendía en espirales doradas, entrelazándose con súplicas fervientes hacia el cielo. En un día marcado por el llanto de su alma, Ana se adentró en el templo, rodeada por el bullicio, pero anclada en su dolor. La atmósfera era sagrada, la gloria de Dios evidente. Con un corazón afligido, se postró ante el altar, lágrimas resbalando por sus mejillas mientras pronunciaba su promesa. Oh Señor de los ejércitos, si tú miras la aflicción de tu sierva, y me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Nadie pudo ver la angustia en su corazón. Solo los labios de Ana murmuraban, desgarrando el silencio con súplicas fervientes. El sumo sacerdote Elí, al observarla, confundió su ardor con embriaguez y la reprendió. Pero Ana, con valentía en su voz y sinceridad en su mirada, respondió: No, Señor mío. Soy una mujer que ha estado afligida en gran manera, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma ante el Señor. Elí, tocado por la sinceridad de Ana, le dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La vida de Ana dio un giro desde aquel momento. Su corazón, antes pesado de sufrimiento, comenzó a llenarse de luz y esperanza. Con cada amanecer, ella se aferraba a la promesa del templo, y los días se convirtieron en sellos de fe. Finalmente, el tiempo llegó. Ana dio a luz a un niño, a quien llamó Samuel, que significa Dios escucha. Su vida sería un testimonio de la fidelidad de Dios y de las promesas cumplidas. Con cada paso que daba hacia el templo para cumplir su promesa, la duda presionaba su corazón. ¿Estaría lista para separarse de su amado hijo? Ana sabía que su amor y sacrificio resonarían en los ecos de su fe y en el futuro del pueblo de Israel. Conforme el nuevo día amanecía, el destino de Ana y Samuel se entrelazaba de maneras que aún no podían imaginar, dejando a todos con la expectación de la manifestación de Dios en sus vidas. Ana, llena de emoción, llegó al día en que había de presentar a su hijo en el templo. La fuerza de su promesa y el compromiso que había hecho ante el altar pesaban sobre ella como el oro refinado. Samuel, todavía un niño, corría alrededor de su madre, ajeno a la profundidad del pacto que ella cumplía. Era el eco de su risa lo que mantuvo su espíritu en alza en momentos de duda. El dulce sonido de su voz llenaba su corazón, pero en el fondo, el abandono que se avecinaba la llenaba de una tristeza profunda.
A medida que se acercaban a Silo, el pueblo vibraba con la energía de la festividad. La multitud se reunía para ofrecer sacrificios y compartir en comunión. Cada rostro irradiaba la promesa de un nuevo comienzo, de un futuro donde la presencia de Dios habitara entre ellos. Sin embargo, a diferencia de las otras mujeres que llevaban a sus pequeños en brazos, Ana veía a su niño como el cumplimiento de una súplica, una ofrenda de amor al Señor. Cuando finalmente llegaron al templo, el corazón de Ana se aceleró. Elí, el sacerdote, estaba presente y pudo notar su llegada. A medida que Ana se acercaba al altar, se sintió rodeada por la atmósfera sagrada que había sentido años antes. Ella llevó a Samuel en sus brazos, y con un profundo susurro, comenzó a hablar. Señor de los ejércitos, aquí estoy. He venido para cumplir lo que prometí. Aquí está mi hijo, el regalo que tú me diste. Te lo ofrezco, para que él te sirva todos los días de su vida. El sacerdote, al escuchar las palabras de Ana, miró al niño. Su mirada fue de asombro, una mezcla de reconocimiento y asombro. El niño Samuel, con sus ojos llenos de inocencia, parecía irradiar una luz que atraía la atenta mirada de todos los presentes. La vida de este niño ya estaba marcada para un propósito mayor. Ana, en ese momento, sintió que la presencia de Dios llenaba el espacio, como si el mismo aire vibrara con promesas divinas. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos mientras Ana adoraba al Dios que había oído su súplica. No solo me has dado un hijo, sino que has dado esperanza a tu pueblo, murmuró, su voz resonando entre las paredes del templo. Elí, tocado por la devoción de Ana, profetizó. Gran será su llamado. ¿Cómo podría ser de otro modo cuando el cielo ha mirado con tanto favor? Pero había más en el plan de Dios que lo que Ana pudo ver. Mientras sostenía a Samuel en sus brazos, una corriente de revelación la atravesó. Este pequeño niño no solo ocuparía un lugar en el templo, sino que llegaría a ser el voz de Dios ante Israel. Ana miró a su hijo y, aunque sabía que lo estaba entregando, una paz extraordinaria la envolvió. Al salir de Silo, Ana sintió que el aire de su vida había cambiado. La incertidumbre que había manchado sus días de angustia se disipaba, como la niebla en la salida del sol. Sin embargo, titilando en su corazón había una inquietud de que la historia de su familia apenas comenzaba. Mientras regresaban a Ramá, Ana no podía evitar pensar en el futuro de Samuel. Su vida estaba a punto de entrelazarse en el propósito soberano de Dios. Las sombras de la historia de Israel pronto se verían desgarradas por la luz de la voz profética que estaba por nacer. El camino que Dios había trazado para su hijo podía ser más grande de lo que ella jamás había imaginado, y en ese instante, la fragancia de lo divino envolvió su ser, recordándole que el plan soberano de Dios siempre trasciende la comprensión humana. ¿Sería Samuel el instrumento de cambio en un tiempo de crisis para el pueblo de Dios? El eco de las antiguas profecías y su impacto en el futuro pronto se revelarían. Ana y su esposo Elcana regresaron a su hogar en Ramá con el resplandor de la certeza en sus corazones. Samuel, en su inocencia, jugaba entre las sombras, persiguiendo mariposas que danzaban en el aire cálido del día. Pero la mente de Ana estaba en un lugar más allá de lo visible, reflexionando sobre la profunda responsabilidad que ahora pesaba sobre su alma. Su hijo no solo era un don, sino una promesa viva del Dios Altísimo. Días y noches pasaban, y aunque Samuel crecía como un niño bendito, el anhelo de Ana no disminuía. Cada vez que miraba su tierna cara, recordaba el pacto que había hecho ante el Señor y cómo su vida estaba destinada a algo sobrenatural. De esta forma, ella dedicaba horas en oración, implorando por sabiduría para guiar a Samuel en los caminos del Señor, sabiendo que su destino estaba en manos de aquel que lo había creado. Una tarde, mientras Ana tejía, la sombra de Elcana cruzó el umbral de la puerta. Su rostro reflejaba la preocupación. Ana, he escuchado rumores en la aldea. Los hijos de Elí, los sacerdotes,
Han sido desobedientes ante el Señor. Sus malas acciones están causando una gran tristeza entre el pueblo. No podemos ignorar la advertencia del cielo. Dijo él, la voz llena de angustia. Ana, sintiendo el peso de su propio sacrificio resonar en el peligro inminente, contestó con firmeza. El Señor está preparando algo grandioso. La voz de nuestro Hijo será la que llamará a su pueblo al arrepentimiento. Él no es solo un niño, es su instrumento. Elcana miró a su esposa con una mezcla de fe y preocupación. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puede un niño, incluso uno como Samuel, ser una voz para Israel? Con un brillo en los ojos que desbordaba esperanza, Ana replicó, cuando Dios elige, no se limita por nuestra pequeña visión. Timothy 4:12 nos dice que no dejemos que nadie menosprecie nuestra juventud. Samuel, aunque pequeño, es el primero de muchos que vendrán después. Él traerá a su pueblo de vuelta al corazón del Señor. Mientras tanto, en el templo, Samuel crecía bajo la tutela de Elí, quien pronto sintió un profundo remordimiento por el comportamiento de sus propios hijos. La llamada de Dios para Samuel se aproximaba, y cada día le acercaba a la verdad que cambiaría la historia. Una noche, mientras el niño dormía entre la vida cotidiana del templo, una voz resonó con autoridad. Samuel. La llamada cortó el silencio como un rayo. Samuel, despertando confundido, se dirigió a Elí, quien le respondió, no he llamado. Vuelve y duerme. Pero Dios no se detendría. Otra vez la voz sonó, y otra vez Samuel corrió a Elí. Finalmente el anciano sacerdote comprendió que el Señor estaba llamando al niño. Ve, cuando escuches una voz responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. En la oscuridad el joven Samuel volvió a su lugar, pero la inquietud de su alma se acentuaba. Con el corazón palpitante, preguntó a Dios qué debía hacer. En ese momento de profunda revelación, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse. Samuel no solo era un niño llamado a servir, sino que en él se encarnaría la voz de profecía que resonaría en los corazones de una nación perdida. Dios lo había elegido en un tiempo de juicio, y a través de su voz, abriría el camino a una nueva esperanza para Israel. Las manos de Ana, aunque lejanas, seguían tejiendo con fe. La transformación estaba en marcha, y lo que parecía una incomparable tragedia se estaba convirtiendo en el esplendor del propósito divino. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban a Samuel en el camino? ¿El clamor de su pueblo finalmente resonaría ante la presencia del Altísimo? La historia apenas comenzaba. Esa noche el silencio del templo era profundo, y el aire estaba cargado con una expectativa que solo los corazones dedicados podían sentir. Samuel, en su lecho, tenía su mente inquieta. Las palabras llenaban su mente, resonando con el eco de su propia alma. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Con cada susurro del viento que atravesaba las rendijas de las paredes de piedra, sentía el llamado divino palpitar en su interior. A la mañana siguiente, Samuel se levantó con el rostro iluminado por la luz del alba. La atmósfera del templo tenía una cualidad distinta, como si esperara la llegada de una asíntota revela que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Mientras se preparaba, los recuerdos de las noches de oración de Ana resonaban en su corazón. Ella nunca había dejado de hablar con Dios, elevando su voz en búsqueda de dirección y propósito. No temas, susurró Elí cuando el pequeño se acercó, visiblemente emocionado por la vibración en su pecho. El Señor ha comenzado a obrar en ti, Samuel. Recuerda que estás siendo preparado para un propósito eterno. Con las palabras del sacerdote animándolo, Samuel avanzó hacia el altar, donde ardía el fuego constante de las ofrendas. Allí, se postró ante el Señor, sintiendo su calidez, siempre viva y palpitante. Aquella era la misma llama que había consumido el corazón de Ana, y ahora el niño sentía que lo acompañaba a cada paso que daba. Por el pueblo comenzaron a circular rumores sobre un niño que escuchaba la voz de Dios. La gente se acercaba al templo,
llevando en sus corazones la necesidad de restauración, de renovación. En medio de esa agitación, Samuel se convirtió en el centro de un misterio divino, un epicentro donde lo celestial y lo terrenal se encontraban. Un día, mientras Samuel servía en el entorno sagrado, una sombra se proyectó sobre él. Era un hombre de apariencia austera, con miradas penetrantes y autoridad. Era un levita que había viajado de lejos para escuchar las palabras del joven profeta. Para muchos, este encuentro traía consigo el eco de un tiempo olvidado, una restauración de la gloria que se había apartado de Israel. Samuel, comenzó el levita, los pecados de la nación han llegado a los oídos del Dios Altísimo. Pero hay esperanza, hijo. A través de ti, la luz brilla en la oscuridad. No temas alzarte, pues el Señor te ha designado como su mensajero. Samuel sintió en su pecho una mezcla de temor y valor. La revelación de su destino lo llenó de un ardor nuevo. Comprendía que su vida, aunque aún pequeña y frágil, era el hilo que conectaba a su pueblo con la misericordia de Dios. Estaba llamado a ser un faro, un testigo del poder del Altísimo, algo que ninguna sombra podría apagar. Con el tiempo, Samuel comenzó a proclamar la palabra de Dios con una audacia que asombraba incluso a los más ancianos, aquellos que no veían el futuro, sino el peso del presente. En cada palabra pronunciada, sentía que la genealogía de su madre, Ana, palpitaba con vida nueva, como una flor que florece desde la tierra seca. Sin embargo, la esencia de la vida en el templo, en los rincones oscuros de la obediencia y la desobediencia, el conflicto celestial estaba cerca de estallar. Mientras Samuel se alzaba, la sombra del pecado de los hijos de Elí se cernía sobre Israel, y la ira de Dios se encendía. E intrínsecamente, la misión de Samuel iba más allá de la proclamación. Iba a ser un catalizador en la restauración de la nación, pero lo que él no sabía, en el murmullo del aire y el aroma de las ofrendas en el altar, era que su llamado era solo el inicio de un fenómeno divino. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, revelando una nueva alabanza que resonaría más allá de los confines de Israel. La historia de su madre había tejido un relato esperando ser contado, y el Espíritu del Señor había comenzado a soplar con fuerza. ¿Qué otra revelación estaba en el horizonte para Samuel? ¿Cómo lidiaría con el peso del legado que le aguardaba? Dios tenía en sus manos un plan que pronto desbordaría de amor, justicia y redención. El día había comenzado como cualquier otro en el templo de Silo, pero el ambiente estaba impregnado de una intensidad renovada. Mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las columnas de piedra, el rostro de Samuel brillaba con una luz interna, como si un nuevo entendimiento de su propósito lo hubiera despertado. Era el día en que su vida cambiaría irrevocablemente. Samuel se aproximó al altar con una certeza que no había sentido antes. Su corazón palpitaba con la promesa de la revelación que aguardaba en el horizonte. Pero, en el fondo, una inquietante sombra persistía, la sombra de la desesperación que se cernía sobre Israel. En la penumbra se encontraban los hijos de Elí, quienes seguían sus caminos corruptos, despreciando las ofrendas y el servicio del Señor. La atmósfera del templo parecía reflejar esta tensión. El aire también estaba cargado de advertencias. Mientras preparaba el lugar sagrado para los sacrificios, el rostro de Samuel se tornó grave cuando recordó las palabras del levita. A través de ti, la luz brilla en la oscuridad. De pronto, una voz resonó en lo profundo de su ser, aclamando su nombre. Samuel, dijo la voz, y la tierra tembló bajo los pies del niño. Con el corazón latiendo con fuerza, Samuel comprendió que el Señor estaba a punto de hablar, y en un acto de fe, se postró ante el altar. Aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. En ese instante, quedó rodeado por una presencia indescriptible. La luz de Dios le envolvió como un manto, y el ambiente que le rodeaba cobró vida con figuras de ángeles que danzaban en reverencia. La voz resonó de nuevo clara y potente. Los días de Elí han llegado a su fin. Su casa ha fallado en seguir mis caminos, y juicio vendrá sobre ellos.
Tú serás mi profeta, y por medio de ti enviaré mi palabra a este pueblo. Samuel sintió la tierra temblar como si el cielo estuviera a punto de abrirse. Pronto, la gloria del Señor llenaría el templo, y su mensaje no solo se limitaría al templo, sino que también resonaría en los confines de Israel. Ve, dile a Elí que su tiempo ha llegado. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he recordado a mi pueblo, ordenó la voz. Con un nudo en la garganta, entre aclamaciones angélicas y la crujiente certeza del destino divino, Samuel se sorprendió de la magnitud de su llamada. La responsabilidad de traer el mensaje de juicio, aunque acompañado de esperanza futura, pesaba sobre sus jóvenes hombros. Señor, soy apenas un niño, murmuró, pero en su interior, el fuego del llamado comenzaba a consumir sus temores. La presencia del Altísimo le redimensionaba la realidad, preparándolo para enfrentar a Elí, aquel que había sido su guía espiritual. El temor reverente se cernía sobre él. Sin embargo, una paz inquebrantable lo acompañaba, como el susurro de las olas que tranquilizan a un navegante asustado. Cuando la entrega final del mensaje estaba cerca, Samuel, de pie en la sala del templo, sintió un impulso irresistible. El pueblo, que había llegado al altar en busca de respuestas, esperaba ser restaurado, y él era el portavoz del cielo. No puedo huir de mi llamado, ni silencio a mi voz, pensó. A medida que se acercaba el atardecer, la dualidad de su misión crecía. La revelación de un Dios justo y a la vez compasivo era un tema central, y Samuel no podía escapar de su misión. El templo de Silo era ahora simultáneamente un lugar de juicio y expectativa. Sin embargo, un misterio aún permanecía. ¿Qué destino aguardaba a Elí y a sus hijos? El juicio divino era inminente, pero la razón detrás de esta severa decisión de Dios susurraba en las sombras, presagiando un tiempo de purificación y renacimiento. Las verdades por revelar tenían el potencial de transformar no solo a Samuel, sino a toda la nación. Así, el niño se adentró en el camino de la obediencia, sabiendo que su vida sería la intersección de la justicia y la misericordia de Dios. Con su corazón ardiente y su voz temblando, Samuel se preparó para hablar, y en ese preciso momento, comprendió que aún había más por desvelar del plan soberano de Dios. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, la luz dorada irradiaba desde el templo, haciendo que las columnas de piedra brillaran como el oro refinado. Samuel, todavía atrapado entre sus miedos y el abrumador llamado de Dios, respiró profundamente, sintiendo un ardor en su pecho que lo impulsaba hacia la verdad que debía compartir. Afuera, el sonido de las multitudes se apoderaba del aire mientras los israelitas comenzaban a congregarse. No eran solo personas buscando sacrificios, eran almas anhelantes de un toque del Altísimo. Samuel, con su misión clara en el corazón, se sentía cada vez más pesado. La responsabilidad de hablar por Dios lo envolvía como un manto pesado. Sin embargo, en su interior, la voz resonante de la gloria de Dios le recordó su propósito. Los ojos del Señor están sobre esta tierra, y tú eres el escogido, le decía esa voz. Samuel oyó de nuevo, esta vez con la intensidad de una tormenta que acecha a la calma. La voz poseía un poder que podía conquistar cualquier duda que pasara por su mente. La sensación de la proximidad de la presencia divina era ineludible, como si el aire mismo se hubiera vuelto cargado de electricidad. El niño levantó su vista hacia el altar, donde las llamas de los sacrificios crepitaban, danzando como si respondieran a la voz de Dios. Entonces, un temor reverente lo abrazó. Era posible que lo que se revelara esa noche no solo cambiaría la vida de Elí y su familia, sino también la de todo Israel. La historia del pueblo estaba a punto de reescribirse. En el templo se hallaba Elí, el sacerdote, no percibiendo la tormenta que se cernía sobre su vida. Su cuerpo, cansado y envejecido, parecía una sombra de aquel hombre que una vez fue un faro de fe y guía espiritual para el pueblo. Con cada paso que daba Samuel hacia él,
Sentía el peso de la inminente revelación. Era un momento de juicio y también de gracia, y debía surgir un nuevo pacto en el corazón de Israel. Con temblorosas manos, Samuel se acercó. «Señor», murmulló en su interior, «dame fuerza». Cuando finalmente tuvo la audacia de hablar, su voz, aunque joven y temerosa, fluía con la autoridad que solo el cielo podía otorgar. «Elí», comenzó, y sintió que el tiempo se detenía. «He escuchado del Señor, y lo que debo decirte es grave». Elí, con su rostro enrojecido por la preocupación, alzó la mirada. Las palabras de Samuel cortaron el silencio como una espada. «El Señor te ha dicho que tu casa, el linaje de Aarón, será juzgada, porque has permitido que tus hijos deshonren el altar mediante sus acciones». Elí sintió el dolor atravesar su corazón como un dardo cruel. Oh, cómo había deseado que su familia fuera un reflejo de la santidad de Dios, pero había cerrado los ojos a la corrupción. Y ahora, la voz del joven le revelaba la amarga verdad. «Te hemos fallado, Señor», exclamó Elí con lágrimas suaves surcando su rostro. «¿Hay esperanza para nosotros?» «No todo está perdido», respondió Samuel, en un intento de recordar al anciano que la misericordia de Dios es un faro que siempre puede guiar a los perdidos. «El Señor tiene un futuro para su pueblo, y a través de ti, las promesas perdurarán». Mientras Samuel hablaba, la atmósfera se cargó de un profundo susurro de esperanza. La presencia divina inminente abrumaba sus corazones. Era como si el cielo mismo se abriera para ofrecer compasión incluso en el medio del juicio. La intercesión de Samuel como profeta estaba comenzando a germinar, y las nubes tumultuosas empezaban a disiparse, pero de repente, el lugar sagrado se tornó aún más eléctrico. La voz del cielo había revelado algo más profundo, un misterio que pendía en el aire. «Samuel, recuerda que no solo es juicio lo que se avecina. Una nueva era de rey será necesaria para guiar a mi pueblo hacia la restauración». Un eco resonó en el corazón del niño, un panorama de Israel que no solo sería purificado, sino que se prepararía para la llegada de un rey que gobernaría con justicia y poder. La esencia de la palabra era clara y vibrante. Algo colosal se acercaba. Con su corazón latiendo como los truenos de un vendaval, Samuel comprendió que su historia apenas comenzaba. En su voz temblorosa pero decidida, se escuchó una última palabra de esperanza, y en sus ojos brillaba el destello de lo divino. La revelación del propósito soberano de Dios pulsaba dentro de él, listándose para desatar un milagro transformador que cambiaría el curso de su nación. Los ecos del pasado y los susurros del futuro se entrelazaban, prometiendo revelar en el tiempo de Dios la magnitud de su plan. Samuel sabía, sin ninguna duda, que el Dios de Israel estaba a punto de actuar de una manera que nadie podría haber imaginado. El eco de las palabras de Samuel resonaba en el corazón de Elí, haciendo eco de la revelación que había escuchado con tanto temor. La atmósfera estaba cargada de un aire palpable de transformación y expectativa. La multitud que se arremolinaba fuera del templo sentía, aunque de manera inconsciente, que algo sublime sucedía en el interior. «Samuel», dijo Elí, su voz temblorosa, «¿qué es lo que realmente tiene el Señor para su pueblo? ¿Qué redención es esta que podría aún estar al alcance de aquellos que han fallado tan profundamente?» Sus ojos, una vez llenos de vigor y determinación, eran ahora espejos de su quebrantamiento. «Las palabras de Dios te han ido reveladas, y de estas, sí, hay misericordia», respondió Samuel, con un tono que surgía de las profundidades de su propia fe. «El Señor, en su gracia, ya ve un futuro más allá de nuestro presente. Un rey será levantado que guiará a su pueblo en caminos de justicia, pero para que eso se cumpla, debe purificarse el altar y restaurarse la fe». Elí sintió que una ola de esperanza comenzaba a barrer su espíritu. Un destello en medio de la tormenta que había consumido su vida y la de sus hijos. ¿Cómo puede un hombre, aun un rey, transformar esta nación? ¿Qué garantías hay de que no caeremos nuevamente en la oscuridad?, se preguntó, buscando respuestas en el rostro iluminado del joven profeta.
Es Él quien gobierna sobre todo, dijo Samuel con firmeza, quien puede hacer que la piedra se convierta en carne, y lo muerto reviva. Es el corazón del pueblo lo que debe cambiar, y esa transformación comienza primero en ti. Con cada palabra, Elí se sintió despojado de su orgullo y temor. Sabía que su piedad y su voluntad habían flaqueado, pero que la voz de Dios le ofrecía no solo a él un nuevo comienzo, sino también a Israel. El arrepentimiento debía ser colectivo y profundo como la conversión que había de ocurrir. En la penumbra del templo, una presencia envolvente comenzó a descender. Samuel, sintiendo el cálido roce de la gloria divina, sintió que la luz celestial inundaba el recinto, creando un silencio sagrado. No eran solo ecos de miedo los que se sentían, también había una voz que resonaba internamente, instando a un despertar, a un nuevo pacto que engrandecería el nombre de Jehová. Escucha, Samuel. La voz se hacía más firme. Serás mi mensajero no solamente para Elí, sino para toda la nación. Y aunque el camino es incierto, los que buscan con corazón sincero, hallarán salvación. Esto es lo que comenzarás a proclamar desde este día en adelante. A través de la niebla del orden caótico, Samuel percibió su destino envolviendo su ser. En su interior ardía un fuego. Ya no solo la duda, sino la certeza de un futuro guiado por Dios. Te sigo, Señor. Usa mis labios para hablar tu verdad a este pueblo que ha olvidado tan pronto tu poder y tu promesa. Exclamó. Y así, el altar del templo se convirtió en un escenario de transformación. Elí se arrodilló, y en un susurro ferviente que atravesó las puertas del cielo dijo: Perdónanos, oh Dios. Limpia nuestro corazón, y sálvanos de nuestra propia desobediencia. Aquella culminación de súplica fue acompañada por un temblor en el suelo, como si todo el universo se uniera en respuesta. La presencia divina era elocuente, y aunque el juicio de Dios se dirigía hacia el linaje de Elí, la promesa de redención brillaba con una luz nueva. Un nuevo aire impregnaba la escena. Samuel, sintiendo el sacrificio de sus palabras, sabía que su voz no caería en el vacío. Un pacto renovado aguardaba, donde la salvación y el juicio se entrelazaban, y aunque la historia de su pueblo comenzaba a reescribirse, la mirada del Altísimo estaba enfocada en un futuro que jamás podrían concebir. Samuel, el llamado aún no ha terminado, resonó nuevamente la voz. Pronto el pueblo clamará por un rey, y vosotros enfrentaréis en la elección no solo el deseo de un gobernante, sino el deseo de un corazón que se aferre a mis caminos. El niño profeta sintió que la distancia entre el cielo y la tierra se encogía. Con cada latido, sabía que la historia divina de Israel estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, uno que revelaría la soberanía de Dios de formas que jamás habían imaginado, llevando consigo una verdad que solo podía ser desatada a través de la fe y la obediencia. La atmósfera en el templo comenzó a cambiar, como si el mismo aire se espesara con la manifestación de lo divino. Mientras Samuel procesaba las palabras que traían tanto temor como esperanza, se dio cuenta de que su misión había iniciado un tiempo de angustia y expectativa en el pueblo. El eco de la súplica de Elí aún flotaba en el aire, cada letra pronunciada vibrando con la realidad del arrepentimiento. En medio del silencio, una gran luz envolvió el altar. Las llamas de las antorchas danzaban como si fueran guiadas por manos invisibles, mientras los corazones de los allí presentes, tanto el anciano sacerdote como el joven profeta, se llenaban de reverencia y asombro. Elí sabía que su vida estaba marcada por su fracaso, pero a medida que miraba a Samuel, percibía el destello de un futuro que podría empezar a redimir incluso las cicatrices más profundas. De pronto un sonido como de un gran viento atravesó el templo, y la voz del Señor resonó con poder y autoridad. He aquí, he oído el clamor de mi pueblo. He determinado un nuevo camino entre vosotros, aunque con tribulación será probado. La rebelión no quedará sin respuesta, pero mi gracia proveerá un remanente que volverá a mí. Samuel tembloroso cayó de rodillas, consciente de la magnitud de la carga que se le había asignado. Señor, ¿qué quieres que diga a tu pueblo? ¿Cómo anunciaré tu juicio en un tiempo de tan profunda oscuridad? En su corazón, sabía que hablar en nombre de Dios
Era una responsabilidad que podía traer tanto esperanza como desconsuelo. «Levántate, Samuel», dijo la voz. «Anunciarás los días que vienen, donde el deseo de un rey será hecho, pero advertirás a Israel que un rey no es su salvador. Solo yo soy el verdadero rey. Lo que buscan con sus ojos, yo lo mediré con justicia». El corazón de Samuel palpitaba ante tal revelación. La historia de su nación no se definiría únicamente por la elección de un rey, sino por el pacto que el pueblo hiciera con el Altísimo. Debía ser claro. La elección de un líder no era un mero acto político, era el espejo del corazón de su gente. «Identificarás a aquel que será llamado», continuó la voz, «y seré yo quien te guíe en ese proceso. Mas establecerás esta preparación en su corazón, para que el rey que se levante no sea un reflejo de sus deseos carnales, sino un líder que busque mis senderos». Elí, escuchando la conversación, supo que su tiempo había llegado a su fin. Sus días de liderazgo marcados en la historia estaban por agotarse, y el llamado era ahora sobre un nuevo comienzo para la nación. «¿Qué sucederá con mis hijos, oh Dios? Ellos han sido un estorbo en tu camino», imploró con lágrimas que caían sobre sus mejillas. «Lo que el hombre hiciere, también será conversado. La desobediencia trae juicio, y la justicia hará su obra. Pero no te desesperes, porque en medio de la crisálida, allá en las sombras, habrá un destello nuevo». Respondió la voz con compasión. «A través de la tempestad se encenderá la luz que guiará a mi pueblo». El templo brilló con el alba de un nuevo día. Samuel se sintió fortalecido, y su compromiso de ser el portavoz de Dios se profundizó. Alzando los ojos dijo: «Estamos dispuestos, Señor. Haremos tu voluntad». Con cada latido, supo que la historia estaba a punto de cambiar. Más allá de las elecciones, lo que Dios estaba revelando era una promesa de redención que trascendería generaciones. En el silencio sagrado, los ángeles del cielo aguardaban ansiosos por realizar el plan de Dios. Y así, mientras la luz comenzaba a desvanecerse lentamente, una última declaración resonó en la cámara del templo. «Pronto, Samuel, el trasfondo del cielo se abrirá, y el rey será identificado por el corazón. Las promesas de mi pacto se cumplirá en el tiempo establecido. Prepara a mi pueblo, porque lo que se avecina es el principio de un movimiento de transformación que cambiará no solo el reino, sino la eternidad». Las palabras flotaron en el aire, llenas de divinidad. Samuel sabía que la llamada que había recibido sería la clave para el futuro que aguardaba a su pueblo. Un futuro embrujado por la gracia y marcado por la justicia, donde cada corazón debería alinearse con el Dios de la promesa. Así comenzaba un nuevo capítulo en la historia de Israel, uno que estaba lleno de misterio y de la revelación de la soberanía de Dios. A la mañana siguiente, el sol surgió sobre el horizonte, iluminando el paisaje de Silo, donde el templo se alzaba majestuoso entre las colinas. Samuel, con el corazón aún agitado por la revelación del Señor, se preparaba para enfrentar la misión que le había sido encomendado. La determinación brillaba en sus ojos, aunque la tarea que le esperaba era pesada como plomo. Cada paso hacia el templo parecía un eco de la respuesta de su pueblo al llamado de Dios. Mientras caminaba, una inquietud latía en su interior. ¿Cómo enfrentaré a las gentes? ¿Cómo haré que comprendan la gravedad de lo que está por venir? Sus pensamientos eran un torbellino de incertidumbre y ruego. En su mente resonaban las palabras de la voz divina. «Prepáralos, Samuel». Al llegar al templo, lo recibió un grupo de fieles que aguardaban la palabra de Dios con ansias. Sus rostros reflejaban la desesperación y la sed de redención. Samuel se erguió en la entrada. Los destellos de luz que lo envolvieron durante la revelación del día anterior aún brillaban en su ser. Con una voz profunda, llamando a la congregación a la atención, comenzó a hablar. «Escuchad, oh Israel, la voz del Señor que ha hablado a través de mí. A pesar de la iniquidad en nuestros corazones, Él ha escuchado nuestro clamor y nos ofrece un nuevo camino. Pero este camino no será sin tribulación,
y debemos prepararnos para lo que está por venir. Las sombras de preocupación se cernieron sobre el pueblo a medida que Samuel compartía el mensaje del juicio y la esperanza. Algunos mostraron resistencia, mientras otros se rendían al peso de las palabras, reconociendo su necesidad de volver a Dios. Elí, que había observado desde una esquina del templo, sintió un resplandor de esperanza. La voz de Samuel resonaba como un eco de su propia súplica a Dios. Samuel continuó: el tiempo de elegir un rey se aproxima, y el deseo de su corazón determinará su destino. Pero recordad, Israel, que solo yo soy vuestro rey. La elección que hagáis no debe fundarse en la vista, sino en el corazón que busca al Altísimo. Con cada palabra, la congregación se asemejaba a un campo de grano listo para la siega, y el corazón de Samuel ardía con el fervor del Espíritu. Las campanas del templo repicaron, y en ese momento, un viejo israelita, de rostro marcado por los años y las experiencias, se levantó entre la multitud. «Samuel, hijo de Elí, ¿qué haremos con las esperanzas que nos han llevado a desear un rey? ¿Acaso no podemos buscar al Dios que nos ha guiado desde nuestros ancestros? Mira lo que el clamor del pueblo ha causado». Su voz era un grito desgarrador, y la multitud murmuró en su apoyo. Samuel miró a aquel hombre a los ojos, sintiendo el peso de la angustia colectiva. Cada corazón tiene un anhelo, y lo que elegiremos revelará nuestra verdadera disposición ante Dios. Si elegimos la tierra sobre la promesa celestial, sufriremos las consecuencias. En ese momento, un viento suave fluyó a través del templo, como si la misma presencia de Dios agitara la atmósfera. Samuel sintió que el tiempo se detenía mientras el pueblo reflexionaba sobre su futuro. Era un momento sagrado, un lugar donde la divinidad se encontraba con la humanidad, encendiendo corazones con un fuego de transformación. «Así dice el Señor», exclamó Samuel con firmeza. «He aquí, estableceré un rey que guiará a mi pueblo conforme a mi palabra. Y será un rey conforme a mi corazón, no a sus deseos. Escuchad pues, este es el tiempo de preparación. La elección que hagáis debe ser un reflejo de vuestras almas». Al caer de rodillas, un joven del pueblo hizo una súplica en voz alta. «Danos un rey que te busque, oh Dios, que sean tus caminos los que guíen nuestro corazón». Samuel sintió que el susurro del cielo lo envolvía. «Así será», afirmó, mientras una nueva revelación surgía en su interior. Pero recuerda, la elección de un rey es solo la superficie. Dentro de esta decisión se encuentra el verdadero clamor de nuestros corazones. Cuando terminó de hablar, la atmósfera se tornó densa con la presencia del Altísimo, y el pueblo se desbordó en adoración y confesión, aferrándose a la promesa de un renacer. En ese instante, las puertas del cielo parecían abrirse ligeramente, y la luz de la esperanza resplandecía sobre la congregación. Entonces, Samuel oyó de nuevo la voz de Dios, como un eco vibrante en su pecho. «Pronto, oh Samuel, el tiempo se acercará y revelará a aquel que he elegido. La historia de mi pueblo cambiará, y en este proceso, conocerán mi gracia y mi justicia. Por lo tanto, prepara sus corazones y sus vidas, porque lo que vendrá será un acto de mi soberanía». El tiempo apremiaba, y el camino por delante estaba impregnado de misterio. Samuel comprendió que no todo depende de la mano del hombre, sino de la voluntad del Señor. Su misión recién comenzaba, y un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios estaba a punto de escribirse, dejando a todos en suspenso, expectantes ante lo que el Altísimo había reservado. El día siguiente trajo consigo un aire de expectativa en el pueblo de Israel. El eco del mensaje de Samuel aún resonaba en los corazones de los habitantes, sembrando tanto aliento como inquietud. La humanidad siempre ha sentido la necesidad de un líder, y en aquel tiempo de incertidumbre, los murmullos de un rey comenzaban a florecer entre las gentes. La historia de un nuevo comienzo se aproximaba rápidamente, y la voz del joven profeta se convertía en el canal entre el cielo y la tierra. Mientras Samuel se preparaba para el día, la serenidad de su corazón se entrelazaba con la responsabilidad que envolvía su ser.
Sus pensamientos regresaban a la noche en la que había escuchado la voz de Dios, un momento que todavía palpitaba en su memoria. Con cada amanecer, comprendía más profundamente el peso del llamado que había recibido, la misión de anunciar juicio, pero también de preparar el camino para la redención. Al entrar nuevamente al templo, la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando el lugar sagrado de un modo sobrenatural. Samuel respiró profundamente, sintiendo cómo el aire disponible vibraba con promesas ocultas. Esta no solo era una estructura de piedra, sino el escenario donde Dios cumpliría su propósito. Mientras se acercaba al altar, tuvo la impresión de que algo formidable estaba por suceder. Las voces de los elders y el clamor del pueblo se intensificaban a medida que se acercaba el momento de anunciar quién sería el próximo rey de Israel. Servidores, sacerdotes y gente común se arremolinaban, todos impulsados por una misma súplica. ¿Quién será el elegido? El corazón de Samuel se aceleraba mientras se preparaba para compartir un nuevo mensaje. Se sentía al mismo tiempo pequeño y grande, como un niño que sostiene una antorcha en la oscuridad, iluminando un camino que solo Dios podría allanar. La voz de Dios había asegurado a Samuel que esta elección era de él, y no solo de los hombres. Al presentarse ante el pueblo, sus ojos encontraron la mirada de Elí, quien, a pesar de su cansancio, irradiaba esperanza. Samuel, sintiendo la esperanza colectiva, elevó su voz por encima del murmullo. Hermanos y hermanas, el Señor se ha manifestado en este tiempo. Él ha oído nuestro clamor y pronto revelará al Rey que guiará a su pueblo. El pueblo enmudeció, y un silencio reverente se apoderó del lugar, solo interrumpido por el fuego que crepitaba en el altar. Samuel, alineando su corazón con el propósito divino, continuó. El cielo ha otorgado gracia a quienes le buscan, y a través de esta elección el clamor de Israel será bendecido. Mientras hablaba, una luz comenzó a brillar intensamente en el altar. En ese momento, la atmósfera del templo se tornó eléctrica. El aire parecía temblar, y Samuel sintió que la presencia de Dios llenaba el lugar, como un aliento fresco soplando sobre una fogata. Era la señal de que el momento pronto se cumpliría. Por ello, proclamó Samuel, preparad vuestros corazones, pues el Señor ha elegido a quien le ha agradado. En aquel instante, sin previo aviso, el cielo se oscureció levemente, y una sombra poderosa se extendió sobre la multitud. Un mensajero divino podía estar aproximándose a ellos, y Samuel sintió que todo su ser se aturdía por un ardor espiritual. Entonces, un hombre joven, notablemente alto y de apariencia imponente, se abrió paso entre la multitud. Su presencia era tan atrayente, que todos los ojos se volcaron hacia él, en un clamor de asombro. Era Saúl, pero aún no era rey. Samuel lo reconoció de inmediato. Las palabras de Dios resonaban en su interior. Él es el ungido que he escogido para gobernar mi pueblo. El joven que buscaba asentar su lugar entre las multitudes miraba desconcertado. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Samuel se acercó a él con un aire de seguridad que solo proviene del Altísimo. Saúl, dijo, tú eres el elegido por Dios para ser rey sobre Israel. Alábale, pues el tiempo de transformación ha llegado. La declaración cayó sobre la multitud como una lluvia de gracia y temor. Algunos se encontraron en estado de incredulidad, otros estallaron en júbilo. Sin embargo, cada rostro gravitaría en la oración de reconocimiento y alabanza al Altísimo, que había borrado sus condenas pasadas y les otorgaba un nuevo liderazgo. Samuel tomó una pequeña vasija con aceite, y se la llevó a la frente de Saúl en un gesto de unción. Por la autoridad entregada a mí por el Señor, te unjo como rey. Esta es la señal de que has sido separado para su propósito, y no serás solo un gobernante, sino un guía espiritual. A través de ti, el pueblo conocerá la justicia y la gracia. Cuando el aceite resbaló sobre la cabeza de Saúl, la multitud quedó en un asombro reverente. Un susurro mágico llenó los corazones de los presentes, mientras comprendían que este acto era más que una ceremonia.
Era la instauración de un pacto sagrado, el cumplimiento de una promesa divina hecha por generaciones. Mientras el tiempo avanzaba, el cielo parecía congraciarse en un sereno correspondido. Aquel día marcó un hito en la historia de Israel, un punto de inflexión, donde lo que estaba escondido se revelaría en la luz de Dios. Sin embargo, mientras la jubilación se esparcía, una inquietante pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo se cumpliría la vida y el reinado de este nuevo rey? ¿Podría Saúl mantenerse fiel a la voz del Dios que lo había escogido? Samuel sintió que, aunque el camino estaba iluminado por la gloria del Altísimo, los desafíos no eran menos ciertos, y el temor del desvío del corazón humano acechaba en las sombras. ¿Cómo responderán al liderazgo que Dios ha establecido? Una voz resonó en su interior. El camino hacia adelante seguiría siendo uno de pruebas, y el pueblo de Dios se vería empujado a la elección entre obediencia y rebelión. Así, sin dejar de mirar al futuro, Samuel comprendió que el nuevo rey traería consigo una suma de promesas y retos, y el misterio divino se expandía en paisajes inexplorados. Las profundidades del plan soberano de Dios aún estaban por revelarse, aguardando la respuesta de un pueblo en busca de su corazón en medio de una nueva era.